Buenas tardes. Aprovechando este momento de silencio, yo creo que es buen momento para comenzar la última de las mesas redondas de este segundo curso de verano, Identidad y Música, organizado por la Universidad de La Rioja, un curso que ha estado presente en estas 3 jornadas también en redes sociales. Tenéis una etiqueta que os rogaría que usarais para comentar todo lo que aquí se hable y de lo que aquí se hable en las diferentes redes, esa etiqueta de Twitter y Facebook que tenéis ahí detrás. Bueno, la próxima hora y media la vamos a dedicar a hablar de la organización de un festival. De hecho, ese es el título de esta mesa, el reto de organizar festivales. De uno histórico, el del circuito de Altamont, al norte de California, se dijo en 1969 que fue la muerte de la nación Woodstock, el abrupto fin del verano del amor y, bueno, en definitiva, de la década de los 60 con todo lo que aquello suponía. 7 años después, en 1976, el gobierno de Jamaica convenció a Bob Marley para organizar un gran festival por la paz en la isla. Su nombre, Smile Jamaica, que vendría a ser algo así como Sonríe Jamaica, que bueno, no dejaba de ser un título bastante irónico porque el país se encontraba en medio de una situación convulsa políticamente hablando y con la violencia dominando las calles. De hecho, 2 días antes del festival, 7 pistoleros entraron en la casa de Bob Marley y milagrosamente el cantante sobrevivió a un disparo en el pecho. Son 2 ejemplos que he querido poner de eventos de este tipo de festivales que han venido marcando, yo creo que de manera inexorable, la historia de la música moderna. Imagino, y espero además, que nuestros invitados hoy aquí no habrán tenido que lidiar con circunstancias de este calibre, pero a buen seguro que tendrán más de una anécdota que contarnos y más de 2 sobre lo que supone la tarea muchas veces titánica de organizar un festival. Yo, por mi parte, no voy a hablar más porque lo que nos interesa a todos es conocer las experiencias de la gente que me acompaña en esta mesa. Lo primero es presentarles. En el extremo derecho, izquierdo para vosotros, está Javier Ajenjo, de la organización del Festival Sonorama. Javier, bienvenido. A su lado, Xavi García, jefe de producción de Music Bus, AIR de Music Bus Records. Xavi, AIR, por si alguien no lo sabe, sería algo así como cazatalentos. Como AIR sí. Como AIR sí, perfecto, pues queda claro. Un poquito más cerca de mí tenemos a un viejo conocido, perdón por lo de viejo, Coco. Pero es el pelo blanco que confunde, ¿verdad? Soy un chavalín. Es un chaval, además, cierto es. Y ya el año pasado lo tuvimos en la primera edición de estos cursos contándonos unas anécdotas fantásticas que seguro que muchos de los que estuvieron presentes se recordarán. Bueno, Alfred Crespo, Coco, es codirector de Ruta 66. Y además vienes hoy aquí en calidad también de autor de un libro acerca de ese mundo proceloso de los promotores y los managers y la organización de conciertos, un libro que lleva por título No hay entradas, experiencias de un aspirante a promotor. Y bueno, a mi lado, por último, no menos importante, como dicen los ingleses, the last but not the least, tenemos a Alfonso Santiago de Last Tour, promotora de festivales tan conocidos y tan cercanos a la ciudad de Logroño como el Azkena Rock Festival en Vitoria-Gasteiz o el Bilbao BBK Live. Bueno, hechas las presentaciones, podemos comenzar. Veo una luz roja encendida, así que, Javier, cuando quieras puedes contarnos. Si te parece, nos sirve perfectamente el título de esta mesa, el reto de organizar un festival. ¿Cómo lo vives tú? Yo lo primero que te voy a decir es que cuando nos llaman para este tipo de cosas, digo, se tienen que haber equivocado. Luego pienso, cojonudo, vamos a comer bien. Y cuando me he perdido la comida de hoy, es una putada. El reto de organizar un festival, pues es algo, cuando a mí me preguntan si hay que hacerlo o no, hay que hacerlo, porque hay que intentar las cosas. Sobre todo cuando uno ama la música con intensidad. En el momento en que yo deje de hacer eso, dejaré de hacer festivales, porque no entiendo que un festival se pueda hacer sin amor a la música.
Con esto lo que vengo a decir es que hay dos tipos de festivales. Aquí tengo mi compañero de allí que hace el BBK, que nos conocemos desde hace muchos años. Me tranquiliza mucho porque es un festival enorme y al que yo le guardo mucho respeto, pero todavía le guardo más respeto a él porque sigue teniendo amor por la música y eso para mí es tremendamente importante. Creo que estamos perdiendo mucho la referencia en este país sobre cuál es el objetivo de hacer o promover conciertos a todos los niveles. Hay gente que se confunde y piensa que en la música se gana dinero. Es muy difícil ganar dinero en la música, tremendamente difícil, y más en un festival. Yo esta tarde represento aquí a un grupo de personas que amamos la música, pero sobre todo amamos nuestra tierra. Veo ahí una palabra que yo utilizo mucho, que se llama identidad. Si algo tiene Sonorama es identidad. Identidad en todos los niveles, desde el primer día hasta el último. ¿Por qué? Porque seguimos siendo tan torpes como al principio, tan ingenuos como al principio y tan ilusos como al principio. Pero seguimos teniendo la misma energía que teníamos el primer día. Es algo curioso, yo no acabo de entenderlo. En cuanto acabe de aquí nos vamos a cenar todos juntos. Hoy empiezan las fiestas de mi pueblo, de Aranda de Duero, y eso es una religión para nosotros. Nuestro premio, el premio de organizar un festival para nosotros es poder cenar un día todos juntos. Y pensaréis, este tío está loco. Pues os voy a decir que es un premio absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestra forma de organizar un festival tiene mucho que ver con lo afectivo, tiene que ver con el compromiso con nuestra tierra, tiene que ver con una serie de valores que son intangibles y que estamos perdiendo cada día más en este país. Y nosotros nos negamos a aceptar que la gente diga que todo se hace a cambio de algo y a cambio de algo monetario. No, no estamos de acuerdo. Aquí hay todavía muchísima gente que luchamos a cambio de cosas que no tienen nada que ver con el dinero, tienen que ver con la realización personal y con la defensa de nuestras cosas. Me oiréis muchas veces hablar de nuestro lechazo, de nuestro vino de Ribera del Duero, pero también me oiréis muchas veces hablar de la escena vallisoletana y de los grupos pequeños de Castilla y León. Tenemos un festival en el que los cabezas de cartel, obviamente, es cojonudo tener a los Hives y tener a Mando Diao, nos ha costado que te cagas. Alfonso lo sabe bien. Pero lo más cojonudo de todo es que una banda pequeña se sienta cabeza de cartel, esté donde esté. Os contaré como anécdota que yo, aparte de dormir poco, sin trampas, como digo yo, que ya estoy un poco mayor para ello, yo nunca estoy en los escenarios grandes, porque no hago falta. O sea, aquello funciona por sí mismo. Tienes a Love of Lesbian y Zal haciendo conciertos maravillosos. Donde tengo que estar es a las 5 de la tarde en el camping, cuando empiezan los conciertos y cuando una banda piensa que le has desterrado allí por alguna razón. Yo creo que si algo de mérito, un poquito tenemos, es saber colocar a cada banda en su espacio, darle su oportunidad y hacer que su presencia en el festival sirva para algo. Porque muchas veces los festivales pecamos de no cuidar adecuadamente a las bandas. Fijaros lo que os digo. Y al final son las bandas las que hacen los festivales. Cuando las bandas dan las gracias, yo les doy las gracias a ellos, porque lo único que nosotros hacemos es poner un trampolín. Lo que hago aquí esta tarde es representar un colectivo que se llama Art de Troya, un colectivo sin ánimo de lucro que lleva 18 años trabajando. Os contaré como anécdotas así rápidas que nosotros nunca hemos sufrido crisis en el festival. No notamos la crisis, la tuvimos siempre. Entonces hemos tenido que aprender a base de prueba y error. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Nos acordamos muchas veces, para que no se nos olvide, que hasta, bueno, ahora ya con las redes sociales, pero hasta la 17ª edición nos obligamos a nosotros mismos a salir a pegar carteles por la noche. Hacíamos la cola y nos manchábamos. En los primeros festivales, pues ni os lo voy a contar. O sea, os contaré que teníamos un campo de fútbol lleno de hierbas y lo desbrozábamos cuando ya existían las máquinas esas que van desbrozando. Lo hacíamos con las hoces de nuestros abuelos. Hasta que un día un tío se presentó con una desbrozadora.
Eso ha sido nuestro sino, absolutamente. Hemos aprendido, hemos pasado de tener un escenario de hierro, que se presenta allí rinoceros, ve aquello y dice, pero vamos a tocar aquí. O sea, eso es lo que nosotros teníamos. Y cuando hacía falta una rampa para poder subir el backline, la hacíamos nosotros, porque tenemos soldadores, fontaneros, bomberos, electricistas, pero sobre todo tenemos gente que ama lo que hace y se compromete con lo que hace. Y eso es absolutamente increíble. Yo no dejo de emocionarme, porque es muy difícil transmitir lo que es Sonorama. Hay que vivirlo, y hay que vivirlo desde dentro. Y hay que sentir el amor que nosotros sentimos por nuestro festival. Y hay que sentir cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, cada lloro, cada grito, sirve para algo. Nosotros tuvimos un momento muy duro en nuestra historia, y fue el momento en el que tuvimos que administrar los egos. Es difícil cuando estás rodeados de gente. Yo soy un poco truán, porque lo que hago es liarles un poco a todos. Todos son mejores que yo. Ellos no lo saben, pero yo se lo digo. Todo lo que tengo a mi alrededor es mejor. Entonces, mi única virtud es saber rodearme de gente que tiene una capacidad enorme. Y ellos lo demuestran. Hay gente que pide sus vacaciones para hacer el festival. Nadie cobramos absolutamente nada, ni un litro de gasolina, ni una comida. Entonces tuvimos un tremendo problema y estuvimos a punto de desaparecer por un tema de egos, hasta que entendimos una cosa bien sencilla, y es que cada uno tiene que dar en la medida de sus posibilidades. El que es más capaz tiene que dar más. Y esto es algo que en este país no se asume. El que es más capaz tiene que esforzarse más, tiene que ayudar al que es menos capaz. Y esto lo transmito también a los festivales. O sea, es muy importante que los festivales grandes ayudemos a los pequeños, importantísimo, porque es fundamental que la música en directo perviva. Estamos ante una oportunidad increíble. Yo lo llamo un poco la vuelta a aquellos 80, ¿no? Aquellos mágicos 80 que vivió todo el mundo, ¿no? Aquella explosión de conciertos, de música, de bandas. Estamos en una era digital, pero en una era digital donde tenemos la gran suerte, y alguno me podrá decir, este tío, pues a mí me parece estupendo que un chaval vaya a la universidad y suene una canción de Pink Floyd, seguido escuchen Estopa, luego escuchen a Super Submarina y de repente les dé por descubrir quién era Johnny Cash. Porque hay un grupo que se llama La Moda, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos, son de Burgos, y tiene una canción que se llama Los hijos de Johnny Cash. Y si eso ha servido para que los chavales que la escuchan y cantan descubran quién es Johnny Cash, eso es acojonante. Y son nuestros triunfos, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto sería larguísimo. Os contaré que, bueno, hemos conseguido tener casi el festival al que nos gustaría ir, pero cada año tenemos muchos más deberes cuando acaba el festival, porque cada vez somos más críticos, obviamente, y nos gusta. A mí me gusta ir a ver el Festival de Alfonso y le copio todo lo que puedo, porque hacen muy bien las cosas. Entonces, otro problema que tiene este país es no saber reconocer lo bueno. Cuando alguien tiene una buena idea, hay que ir a muerte. Lo que ha hecho Alfonso a todos los niveles, perdonadme el resto, que os tengo una admiración a todos enorme, pero lo que ha hecho es increíble, porque ha posicionado Bilbao a través de un festival en el mundo. Ya no solo Bilbao, Vitoria, siguen con proyectos alucinantes que tienen que ver con promocionar bandas nacionales, internacionales, un BIME maravilloso donde nos juntamos todos y donde la industria de la música se quita un poco. Bueno, pues es que en realidad la gente del mundo de la música somos un poco gilipollas, un poco bastante gilipollas, porque esto de la música es mucho más natural. ¿Habéis ido en vuestro coche a toda pastilla con una canción que os mola? Yo venía así. Y eso es la música, realmente. Luego, el poder
disfrutar. Yo tengo una banda y para mí mi terapia es todos los viernes subir con mis amigos que les conozco de toda la vida y nos mamamos y hacemos canciones y nos sentimos los putos reyes del mundo. Y yo no soy músico, yo toco la guitarra. Hay una gran diferencia entre ser músico y tocar un instrumento, enorme diferencia. El músico vive de la música y es muy difícil vivir de la música y tiene muchísimo mérito. En cuanto al festival, pues no os voy a desvelar más secretos, chicos. Os invito a que no era una charla sobre el sonorama. No, vamos a... Yo lo primero, a agradecerte las palabras. Yo admiro a toda la gente que hace festivales, pero estoy de acuerdo mucho en lo que tú has comentado al principio, ¿no? Yo admiro sobre todo a la gente que hace festivales, que trabaja en la música y que trabaja en la música porque es una de sus pasiones, ¿no? Yo creo que para mí es una palabra mágica, pasión, ¿no? Creer en la música, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo me acuerdo cuando yo empecé hace muchos años, yo siempre recuerdo que el primer concierto que yo hice fue el 16 de agosto de 1987, que hice a Escorbuto y se canceló porque la producción no daba la talla, ¿no? Y entonces lo tuve que cancelar, ¿no? Entonces, cuando empezamos hace muchos años, yo me acuerdo que era muy difícil hacer festivales o era muy difícil programar cosas porque había, por decirlo de alguna forma, un circuito muy cerrado, la música no era tan amplia y era todo muy estanco, ¿no? Había unos promotores que vamos a decir que tenían mucho mérito porque habían hecho muchas cosas, pero realmente dominaban la escena, ¿no? Dominaban a través de su forma de trabajar, ¿no? Y toda esta oleada de grandes festivales que han surgido, y hablo de Primavera Sound, hablo de Benicassin, hablo de Sonorama, tienen que ver con esos promotores no convencionales, ¿no? Con toda esa gente que tenía pasión por la música y que ha tratado de abrirse camino en la música, en su gran pasión, a través de una nueva manifestación musical o cultural, ¿no? Y esa gran manifestación musical o cultural fueron los festivales, y todos los grandes festivales que han surgido en España, vamos a decir, en los 90, en los 2000, tienen que ver con los nuevos promotores, ¿no? Con toda esa nueva gente que realmente, yo no digo que sean mejores que los anteriores, ni mucho menos, pero sí digo que construyeron un camino mucho más difícil y más complejo, ¿no? Entonces, para mí todo eso es muy loable, ¿no? La gente que tiene pasión por la música y que ha trabajado, porque todos trabajábamos en muchos tiempos y seguimos trabajando muchas veces más con pasión que con un Excel delante o con el plan económico, ¿no? Mucho más allá, muy alejados de nuestro contable, ¿no? Y para mí eso sigue teniendo un valor incalculable, ¿no? Yo creo que ahora en los 2000, en la década del 2010, ahora a mediados, estamos ya en una escena absolutamente diferente, ¿no? Todo está volviendo a cambiar, a mutar. Surgen muchas alternativas, surgen muchas historias, y surgen muchas historias porque hay una suerte, cada vez es una desgracia, ¿no? La gran suerte es que la música crece, que la gente que va a conciertos y la gente que va a festivales cada día es más, pero eso conlleva la desgracia, ¿no? Y la desgracia, por decirlo de alguna forma, entrecomillado, es que eso hace que mucha gente quiera entrar en este mundo porque cree que hay dinero. No porque le guste la música, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a pervertirse un poco todo el sistema, todo el modelo, y cuando empieza, yo creo que lo que es la nueva era que empiezan ahora de los festivales, ¿no? Que es la diferenciación, el valor añadido, el saber aportar más, ¿no? El no simplemente tener un artista y tener un escenario. Ahora es cuando empieza, tenemos que empezar a sacar nuestra verdadera magia y nuestra pasión para diferenciarnos y hacer, yo creo, que los festivales de la nueva década, ¿no? A convertir esa pasión nuestra y este conocimiento, este know-how y todo este desarrollo en esos grandes eventos que han de competir contra todo ese mercado que se avecina, que es el que cree que esto se puede ganar dinero como vendiendo sandías o especulando en bolsa. Sin más. Bueno, vamos a romper un poco ya la dinámica, porque hasta ahora solo estamos los pros festivales. Yo tengo la suerte de decir que no monto ni un festival, porque me ahorro el marrón de producción, que es muy gordo, que soy cliente de los festivales, tanto de uno como de otro, de uno más que de otro, apunta. Y yo quiero entrar en hablar, estamos aquí hablando de sociología, en el fondo estamos hablando de sociedades, modelos de consumo que cambian, objetos y sujetos que cambian, entonces voy a empezar dinamitando, y desde dinamitando luego construiremos algo. Yo pienso que en los festivales pierde la música y puede ser que gane la gente. A partir de ahora luego ya nos peleamos
y vamos a llegar a la conclusión que es de puta madre ir a festivales, pero que lo vamos a mejorar de la hostia. Me refiero a lo siguiente. Tal y como ha hablado Alfonso de la necesidad, bueno, él ha hablado de lo primero, es decir, cuando irrumpe Internet se dinamita todo, se cambian los modelos de consumo. Yo recuerdo los primeros festivales, yo soy puretilla, y entonces yo recuerdo los primeros festivales de Canet Rock de Pipiolo, las primeras 15 horas de Burgos, y entonces había un espíritu y era que había una dictadura, había una sociedad en queja y con necesidades culturales que no podían satisfacer, y entonces había alguna manera de buscar una salida cultural a esto. Entonces esos festivales nacen de esa necesidad de expresión y no era solo música, era música, era teatro, era construcción de máscaras, era diálogos teóricos o políticos y era un modelo de festival adaptado a una época que eran los años 70. Tuvimos la suerte de que en un año determinado un señor se muere y hay una política que cambia, hay unas necesidades de un país en evolución que cambian y ahí se produce un fenómeno social muy importante que, apoyado por las instituciones, da lugar a la movida madrileña, dará lugar a una pseudomovida en Cataluña y luego al rock catalán, que está impulsado directamente por las instituciones, pero que carece de base realidad de base. Es decir, si tú eres músico de calle, eres músico de calle, haces música, te irá mejor o peor, te harás un buen manager, pero es natural. Ahí se dan cosas antinaturales. Allí los festivales que nacen en los 70, en los 80 mueren, porque en los 80 había música en todos los sitios, en la calle, en las casas, en los pubs, en los váteres, en todos los lados había música. Y mucha parte de esa música estaba subvencionada, con lo cual el coste y el desgaste era mucho menor. Empiezan a hacer las primeras discográficas independientes, al margen de las multinacionales, porque entienden que hay negocio. Ahí es cuando nace Chapa Discos, lo primero, después empiezan a hacer nuevos medios, luego nacerá Dro, Gasa, después Subterfuge ya mucho más tarde. Entonces, empieza a haber un modelo nuevo de negocio. Antaño éramos yeyes imitadores de los anglosajones, luego hacemos música copiando, a veces usando raíces autóctonas y desarrollando música propia, y se crea un modelo de consumo de música determinado. La sociedad parece ser que funciona, España va bien y va cojonuda, etcétera, etcétera. Entonces eso crea un modelo de consumo diferente. Ahora que no voy a seguir con la historia porque si no, no hablarán los demás. Me da el punto sociólogo y me pongo nervioso. Entonces, vamos a ir al punto real donde estamos ahora. En Cataluña tenemos 366 festivales. Mi primera pregunta es, ¿son necesarios? La primera. La segunda, ¿aportan algo a la sociedad o tiene que haber selección natural? Ahí lo dejo para que todos reflexionemos y pensemos si en una comunidad de 7 millones de personas, 366 festivales son suficientes para cubrir el espectro cultural o algunos no aportan nada con respecto a los otros y se deben reconducir o reconducir las sinergias. A mí me preocupa una cosa mucho y es que estamos llegando a un punto de perversión en cuanto al modelo de consumo. Lo bueno que están aportando los festivales actuales ahora es que se está incorporando toda una plataforma profesional, que lo han incorporado ellos muy bien el BIME, que lo ha incorporado la Primavera, que Sonorama también lo hará, que lo ha hecho el SOS, y es donde las personas que estamos vinculados en algún aspecto a la música, como estudiosos, como músicos, como managers, como disqueros, como aprendices, o simplemente como nos gusta la música, podemos disfrutar o aprender de profesionales. Es lo único decente que han aportado los festivales en el siglo XXI. Todo lo demás ya estaba hecho, en mayor o menor medida, con mejor o peor producción. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando decía que pierde la música es porque cuando vas a un festival ya tú no vas a ver, a escuchar música, tú vas a un acto social que implica miles de cosas más, en las cuales una de ellas es la música. Tú tienes 14 grupos tocando a la vez, o 3 o 5, en una parrilla espectacular, porque la verdad se lo están currando los promotores muy bien y por suerte podemos disfrutar de artistas de primer nivel españoles y europeos, pero que te lo juegas a los dados. Al final se convierte todo en un circo donde realmente la música es el 20% y el 80% es el estar, el compartir, el vivir y tal. Que no digo que sea malo, ojo, que no estoy diciendo que eso sea malo, pero que sepamos, para un artista que toca en un festival, toca 1 hora, cuando tenga repertorio 2, toca 1. Es así, porque si no, estarían los festivales, serían de 365 días. El artista pierde, el fan del artista pierde porque quiere oír los temas que no va a oír, porque tiene que oír los que tiene que oír. O sea, quiero poner estos puntos, no como
O sea, no como negativo, sino como cosas reales que tenemos que valorar todos para hacer el festival del siglo XXI donde realmente la gente disfrute más, el músico disfrute más y todos saquemos más en claro. O sea, aquel ambiente de festival, comunidad, compartir, ya no existe. ¿Qué coño vas a compartir tú en medio del cemento del Primavera Sound? Con 350 artistas. Es imposible compartir. Te vas a tu casa para no morirte en el asfalto. Xavi, si te parece, por cerrar este turno para escucharos a todos, luego volveremos a Alfonso, falta Coco, que no sé si Coco se va a atrever a recoger esas dos preguntas, esas dos cuestiones que ha realizado Xavi. ¿Son tantos festivales necesarios? Y bueno, la otra cuestión de si realmente el festival es más un acto social o un escenario donde disfrutar de la música. Luego el resto podrá intervenir y es lo que va a hacer, lo que va a enriquecer el debate. Bueno, hay que darle un poco caña a Xavi, y ahora vamos. Bueno, yo intento llevarlo con elegancia, pero como siempre me toca el papel de loser. O sea, yo ni soy manager, ni puedo organizar un festival, ni tengo ganas de hacerlo. O sea, como tú decías, yo he escrito un libro que se llama Memorias o experiencias de un promotor de tal, y me han llamado de todo, promotor frustrado, fracasado y tal. Y no es cierto. Yo estoy súper orgulloso de lo que hice, pero yo estoy siempre en el lado un paso por debajo, ¿vale? Yo estoy en Ruta 66, que nunca ha sido una revista que tenga grandes campañas publicitarias y tal. Vivimos de que Sonorama, de que Last Tour y tal confíen en nosotros y inviertan una pasta en publicidad. Las ventas en el Ruta se mantienen, se nos van muriendo los suscriptores y ya no entran nuevos, pero como la media todavía está un poquito bien, pues tiraremos unos años, ¿no? Entonces, por ahí no saco pasta. Monté una editorial de libros, tampoco saco pasta. Entonces escribí un libro explicando qué me había pasado montando conciertos. Y ahí sí que os puedo decir que la cosa es bastante complicada. Entonces, hay una cosa que es la crítica fácil, ¿no? Siempre vas a meterte con el promotor que la entrada es cara, que si el sitio no sé qué, qué tal, pero realmente montar conciertos es muy complicado. Entonces, aquí estaba con Boogie antes, conocida como Logroño, ¿no? Que alguien se atreva a traer a Dictator, Fleshtones, Chesterfield Kings o bandas así, es un acto de fe, ¿no? Yo hacía este acto de fe hasta que me harté de perder dinero. Yo tenía el pelo negro hace 8 o 10 años, mirad cómo estoy. Y como soy un tío generoso, le he permitido que este placer lo disfruten otros. Entonces, no pienso montar un concierto más en mi vida, ¿no? Entonces, como la revista no me da dinero y la editorial tampoco, de algo tengo que comer, trabajo en una empresa de personal de montaje de conciertos, ¿no? Y eso sí que me permite ver qué es participar desde el eslabón más bajo de la cadena en un festival, ¿no? Y con Javi tiene mucha razón en muchas cosas, pero hay que darle el mérito que tienen a las cosas, ¿no? O sea, montar un festival es realmente muy complicado. Entonces la gente se queja de que si el primer día la máquina que te lee la tarjeta de la bebida no funciona, que si en la puerta había cola o que si en el lavabo hay cola de 6 personas. Pero es que hay que pensar que un promotor de un pollo de esas dimensiones se ha estado preocupando de 1000 millones de cosas, ¿no? Yo solo monté un festival en mi vida, de 3 grupos. Tampoco nos vamos a pasar, ¿no? Fue la única vez que salí en los periódicos. ¿Por qué? Porque Viggo Mortensen, ese actor tan guapo que mataba elfos en El Señor de los Anillos, se dignó venir. Después de montar 250 conciertos, salió una página del periódico con una foto de Viggo Mortensen, no salía grupo. Entonces, ese día dije, se acabó, ¿vale? Pero tú tienes razón, los festivales antes eran por una necesidad sociológica igual, pero ahora se han convertido en... Sí, hay mucho tomateo, mucho postureo, lo que quieras, pero sí que son un punto de encuentro de gente que va a por algo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no he ido al BBK, he estado en el Sonorama, me llevé a mi hijo que tenía 3 años, le hice fotos en el escenario, no sé qué, tal y cual. Y ves que hay una serie de gente que le va a esa historia, que disfruta con esos grupos y tal. Soy bastante adicto a la esquena, ¿no? Me ha permitido ver grupos que si no, no habrían tocado nunca en España.
Entonces, como también tenéis un perfil un poco equilibrando lo viejuno con no, pues hay unos cuantos de mi quinta o un poquito más mayores y solo los he podido ver allí, ¿no? Y entonces, el Azkena, por ejemplo, es una cita de gente de toda España que ya se reserva esas fechas para juntarse ahí con los colegas de todos lados. Entonces, sí que tiene un punto de evento social, si quieres, pero primero hay que valorar que si no hubiera estas cosas, la gente estaría más disgregada, o sea, ya no hay escenas, ya no hay movimientos, ya no hay lo que queráis, pero ole sus huevos, es que es muy complicado lidiar con instituciones, con sponsors, cosa imprescindible para que un evento de estas características tire. Yo la única vez que pude montar un concierto en condiciones fue porque Jack Daniels se había quedado con una pasta, se les acababa el ejercicio fiscal y la chica se dio cuenta tarde. Entonces la tía nos llamó desesperada y nos dijo, tengo un montón de miles de euros que me los tengo que gastar en 3 semanas. Y yo le ayudé a gastárselos. Lo que os decía, soy un tío educado, ¿vale? Entonces, me lo gasté elegantemente, gané un pastón y lo perdí con la misma elegancia trayendo a bandas que no quería ver nadie, más que los del Ruta, ¿no? ¿Qué quiero deciros con eso? Que sí, que hay festivales y festivales. Con lo que tú decías, 366 festivales en Cataluña. Es una burbuja. Estamos en una burbuja inmobiliaria 2. O sea, hay un montón de ayuntamientos y tal, que es a ver quién mea más lejos. Si el del pueblo al lado se monta un festival de folk, yo me monto uno de música clásica. Y el de al lado se monta uno de gospel y todo porque hay alguien que te pone una pasta si el 60% o el 70% son tíos que cantan en catalán, aunque sean unos mediocres absolutos. Menos. O peor que mediocres. Hay gente que merece ser directamente, ¿cómo era? Lo de fusilada. Pero... Estamos en contra de la pena de muerte. Sí, sí, pero bueno, no siempre. Entonces, volviendo al ruedo, yo creo que sin los festivales, y ellos son los profesionales del tema, los que saben lo que cuesta negociar con un grupo, hay grupos que si no vienen a un festival no van a venir a España. Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. El mercado ha cambiado y un grupo prefiere venir a tocar una fecha y ganar lo mismo que va a ganar haciendo 4 fechas. Y si le propones venir a hacer 4 fechas y no va a venir a un festival, seguramente no vendrá. Entonces, desde el Ruta nos gusta apoyar tanto a los festivales grandes como a los festivales que se hacían aquí en La Rioja, que se hacía el Pradejón, el Serie B, que era una puta maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos que conviva, eliminar un poco la paja esta de festivales clonados en los que tocan los mismos grupos cada día, que no sabes si estás... ¿En qué festival estás? De hecho, hay grupos que un día saldrán y dirán buenas noches Valladolid en Segovia, porque es que no saben dónde tocan, es que tocan con los mismos, que tocaron el día antes y que tocaron el día después, ¿no? Pero yo creo que en el Ruta hay corrientes, ¿no? Aquello de, a los festivales no voy porque me gustan los conciertos de club. Yo creo que es una solemne tontería porque hay que ser realistas y las cosas son como son. Y hoy en día los festivales son necesarios y, ya que son necesarios, hay que exigir o disfrutar de los que están bien hechos y exigir que se hagan bien. Y el nivel, y os lo digo yo, que estoy ahí con mi gente, que están descargando camiones, montando escenarios y montando lavabos químicos, el nivel ha subido un montón, he dicho. Yo, por dar un poco caña a Xavi, que hay que dar un poco de caña, me he apuntado aquí 4 cositas así muy rápidas. Antes de entrar en si es necesario un festival o en hacerlo, creo que en nuestro país hay un déficit absoluto que es una falta de educación musical a todos los niveles. A todos los niveles. Hemos llegado a un punto en el que ya no hay clases de música en los institutos ni en los colegios y eso no se tiene que permitir. O sea, tenían que los padres... nosotros en Aranda tenemos la suerte de que tengo mi side house en un cole. Y le hicieron un vídeo a Mando Diao, un vídeo con una performance y una cosa así. Entonces, a mí me pareció maravilloso porque es una forma cojonuda de aprender inglés y de escuchar música. Es decir, hay alternativas para escuchar música y para formarse. Creo que a nivel educacional estamos perdiendo, y si seguimos con estos individuos en el poder, pues... acabaremos, pues no lo sé, sin poder comprar discos, no me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar.
Cuando llegué el otro día a casa estaba la famosa película de Busto que hemos visto 30 veces, pero yo no sé por qué cojones nos quedamos viéndola siempre. Eso no volverá. No volverá porque eso existió una vez. En cuanto a los festivales, yo recomiendo a todos vosotros, cada año yo hago un experimento que es ir a un festival internacional. Y ahí te das cuenta, sobre todo en Inglaterra, de cómo tratan y de con qué respeto se trata la música, que es un poco lo que echamos en falta en los festivales. He puesto aquí unas palabras igual a otras, no he puesto festival igual a verbena. Y es que ahora mismo las antiguas verbenas, en todos los pueblos de España hay un festival. Y eso no puede ser. Ver un grupo, pues yo prefiero ver un grupo en una sala. Entiendo lo que es un festival. Entiendo que un grupo en un festival tiene que estar 45 o 50 minutos y voy a decir que hasta lo agradezco, porque sea lo que voy ahí y sea lo que voy a una sala a ver un concierto de una banda que me mola y no me importa estar 2 horas y media. Aunque tengo que decir que hasta Bruce Springsteen tocar 3 horas y media es un pesado. Y le admiro que te cagas, pero es un pesado. O sea, los conciertos tienen que tener un cierto margen de maniobra. Esa es mi opinión, que me perdone todo aquel que se sienta molesto. Festival, para mí es una experiencia y de hecho los festivales que sobrevivan, decía Alfonso, van a sobrevivir porque ofrecen otro tipo de experiencias. El joven en España ahora le ha dado por ir a los festivales. Empiezan por el Arenal Sound y luego pues van a los festivales un poco más mayores, ¿no? Sonorama, Azkena, tal, BBK, ¿no? Nosotros yo creo que estamos muy agradecidos del público que tenemos en nuestros festivales, porque no desdeñamos el público que va a un Arenal Sound, pero no tenemos la óptica que tiene un Arenal Sound a la hora de organizar un festival. Y esto de la experiencia no tiene nada que ver con que te puedan poner botellón para comprar dentro del festival. Tiene que ver con la gastronomía, con las raíces, con el vino, con todo lo que rodea. O sea, nosotros no queremos que vengan a nuestro festival. De Aranda no se tiene que ir ni Jesucristo sin comer lechazo y beber vino de Ribera. Y eso tiene que ser así. Y eso lo hemos aprovechado para afianzar los valores que nosotros tenemos. El hacer un festival conlleva una palabra que muchos ni siquiera conocen, que se llama responsabilidad. Responsabilidad a todos los niveles. O sea, vivimos en un país donde dijo Rockefeller que hay que arruinarse una media de 3 veces y media para llegar a triunfar. Yo me he arruinado, la superé hace mucho tiempo ya, hace 20 años ya. Entonces, el problema es que cuando uno se arruina tiene que ser responsable de pagar y responder, tardes lo que tardes. Nosotros tuvimos que hacer el festival entre la edición 10 y 15 para poder pagar a los proveedores. Teníamos que seguir vendiendo entradas para poder pagar lo que debíamos. Eso se llama responsabilidad y ética. Y eso hay mucha gente que carece de ella. Conocemos a un montón de promotores que desaparecen, es mágico. Llegan a las 6 de la tarde, yo he estado en un festival, no os voy a decir cuál este verano, donde a las 6 de la tarde, del primer día del festival, el promotor, director, llámalo como quieras, desaparece. No puede pagar. Hay que dar la cara. Hay que salir ahí y hay que decir, tú no te preocupes que tardarás 5, 10 o 15, pero vas a cobrar hasta el último euro que yo te deba. Eso es lo que conlleva la responsabilidad. También responsabilidad respecto a las bandas. Yo no puedo jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo. Es imposible. Yo no puedo tener en mi festival a Radiohead. No puedo. Ni siquiera se me puede pasar por la cabeza. Entonces yo tengo que luchar con mis armas y tengo que diferenciarme de los demás. Nosotros hemos conseguido, en cierto modo, ya no un revival, porque es hasta, a mí a veces hasta me resulta molesto cuando ya nos preguntan, joder, ¿por qué lleváis al dúo dinámico? ¿Por qué lleváis a Rafael? ¿Por qué lleváis...? ¿Pero dónde cojones venimos? O sea, ¿alguien ha borrado con una goma los 30 últimos años o 40 años de nuestra vida? ¿Nuestros padres no escuchaban música? ¿El dúo dinámico no tiene 15 hitazos que te cagas? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué pasa? Que en Inglaterra somos como Dios, ¿no? Los Beatles, ya no te hablo ya de los Jam, ¿no? Ya si te metes un poquito tal, a profundizar un poco más. Vamos a centrarnos en los Beatles y los Rolling. Coño, aquí, ¿qué pasa, no? Déjame decir eso y te cuento.
¿Te mato ahora? No. Al respecto de esto, del primer punto, del respeto y la educación musical, yo este año pasado tuve la suerte de estar en Glastonbury, en Inglaterra, y para mí fue, aparte de esa experiencia que todo aquel que pueda permitírselo alguna vez en la vida, antes de morirse, ha de hacerlo, porque es un festival en el siglo XXI, con valores del año 70, hipermoderno, sin ánimo de lucro como estos, donde al final, una vez pagada la producción, ese dinero se reparte a una serie de ONGs. Es un sitio donde puedes parir en directo porque hay 5 unidades móviles, quirófanos atendiéndote, donde, bueno, hay que vivirlo porque todo lo que diga sería poco. Entonces, para mí, hablando de respeto, valores y educación, para mí era impresionante como un día, a las 3:30 de la tarde, un señor con 85 años, se llama Burt Bacharach, un director de orquesta, había 350.000 personas, había punkis con unas crestas así, había familia, había niños, había mods, había todo Dios oyendo a ese señor por el respeto a todo lo que ha aportado en la música. Y otra de las cosas importantes era que en el escenario John Peel, donde están los amateurs, a las 11 de la mañana había 1.000 personas en la carpa viendo quiénes son los nuevos buenos, que no tienen disco o se lo han autoeditado. Estamos a X años luz, perdona. No, por Dios, Xavi. Volviendo hilando además con eso, Xavi. En castellano sería Glastonbury. Glastonbury. Al lado de Bristol. Pero vamos, lo ves en Reading, lo ves en cualquier festival inglés, vas a flipar. Además, lo que has dicho tú, que yo prácticamente lo que has hecho la primera vez discrepo en todo, ¿no? Es decir, pero respondiendo, has dicho que hay 366 festivales en Cataluña como una pregunta, ¿no? A mí si me dices cuál es la respuesta te digo, son pocos. Decimos, estamos en el gran país disfuncional de la Europa occidental, en la música. Entonces, estás hablando de la punta de lanza prácticamente, que es Glastonbury, y en España estamos en un proceso que vamos muy por detrás respecto al resto de Europa. Entonces, aquí van a tener que pasar muchas más cosas para recuperar esos 20 años que llevamos de retraso, porque la música la controla la cultura anglosajona, y la ha controlado siempre, y toda la penetración, y Glastonbury es uno de los grandes eventos que surge en una respuesta contra Margaret Thatcher. O sea, es decir, allí están muy avanzados. Entonces, en España estamos muy atrasados en salas, en festivales, en gestión de artistas, en todo. O sea, es el gran país disfuncional de la Europa occidental es España. Francia está increíblemente más avanzado, Alemania está muy avanzado, Italia está más avanzado, Portugal está muchísimo más avanzado que España. Entonces, somos el gran país disfuncional. Entonces, tienen que pasar todavía muchas cosas para que lleguemos ahí. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que... Porque a mí, por ejemplo, cada vez que oigo lo de la burbuja y todo esto, me preocupa, ¿no? Porque estamos trasladando un problema de economía global y de economía caníbal a cultura y desarrollo, aunque le queramos luego poner matices, ¿no? Y yo creo que cualquier dinero que llega a la cultura es bueno, porque estamos en un país que aprecia muy poco la cultura. Entonces, yo creo que todavía se tiene... A mí, cuando un ayuntamiento invierte en festivales o invierte en cultura, evidentemente todo eso se tiene que regular, pero me parece maravilloso. Lo que me parece mal es que se invierta en el gran enemigo que yo considero de la cultura en España, que es la oferta y los beneficios salvajes que se han dado al fútbol y a otras cosas en este país. O sea, es decir, el fútbol en cierto momento ocupaba una franja de 2 días a la semana y ahora ocupa los 7 días. O sea, es decir, muchas salas no funcionan por culpa del fútbol y la gente está favoreciendo el fútbol y las instituciones favorecen al fútbol, y a mí que las instituciones hagan 17 festivales más me parece maravilloso. Lo que me parece mal es que perdonen impuestos por el fútbol, que regalen aceras, que sigan invirtiendo. Y no solo lo del fútbol, hablo de la obra pública, hablo de reconstruir por 8ª vez un patrimonio público, etc, etc. Entonces, yo creo que somos un país muy disfuncional y todavía tiene que llegar mucho dinero a la música, y todo eso habrá que regularlo y habrá que ver cómo lo regulamos. Pero, y luego... Y en otra pregunta que decías, ¿no? Decías que 350.000 personas en el cemento del Primavera Sound, ¿cómo se comunican, ¿no? Yo creo que justamente para mí es una de las mejores expresiones de hacia dónde tiene que ir la sociedad. O sea, gente que está en comunidad, que hay algo que le une y que invierte dinero en pagarlo. Es decir, y que es cultura. Es decir, porque la gran diferencia que tiene la música y la cultura, y en este caso los festivales, respecto a lo que financian principalmente las administraciones españolas, por encima de otro, que es el fútbol, es que cuando tú vas a un festival la experiencia es plena, todo el mundo va a ganar. Todo el mundo va a recibir placer, va a recibir algo que ha ido allí y que
Yo veo a Tame Impala y a mí me puede gustar más o menos, pero todos ganamos. Viene a Tame Impala. Ahora, en los campos de fútbol alguien pierde el 50%. Y al exterior. Entonces, yo lo que creo es que todo esto, cuando se habla de burbuja, no burbuja, yo te digo, yo soy, y fíjate que ya digo que luego tendremos que dar el do de pecho los que realmente creemos que tenemos valor, pero yo creo que tiene que entrar muchísimo más dinero en la industria de la música. Sí. Y luego habrá que ver cómo entra. Pero yo cuando me hablaba de burbuja, no hablaba porque no inviertan, sino que tienen que vigilar a quién se lo dan. Iba por otro lado. Es que a un profesional le ayuden tiene que ser así. Y cuantos más profesionales surjan y puedan hacer las cosas serias, sí, pero todos hemos visto festivales en el que la torre de un escenario está clicada a un toro porque se va para adelante. Pero ahí yo creo que entramos en otro rango, que sería hablar de los requisitos laborales. Bueno, y que no todo... Que a ver, que si a Last Tour, o a vosotros, o al Primavera Sound, o a la gente del FIP, les han de ayudar, y si a uno más pequeño garantiza o tiene un equipo de producción, ya no hablo ya solo de riesgos laborales, sino que sea gente con una solvencia. Lo que no puede ser es que cualquier pringao se monte un festival hoy en día porque le han dado no sé qué y hay gente que realmente es peligrosa. Es peligrosa también por lo que decía Javier, que luego llega el grupo a cobrar y el otro se ha pirado. No hay 366 promotores serios en Cataluña. Pero ¿sabes yo lo que decirte? Estoy de acuerdo con eso que dices, pero yo justamente era por la introducción que hacía antes, justamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, empezaba a hacer festivales, estos promotores que yo te decía, que estaban ahí arriba y estaban situados, era lo que pensaban de mí. ¿Sabes? No, seguramente. No, pero te quiero decir que, con eso te quiero decir que a veces es muy difícil hacer esa criba o saber realmente dónde está. Pero tiene que haber un control de calidad. Para regular. Claro. Ahí está, pero es el control de calidad, no la propuesta artística. Porque yo cuando hacía, ya ves, el primer concierto que hice se me canceló porque no hice bien la producción. O sea, es decir, te quiero decir que eso también es muy complejo porque hay gente que tiene grandes ideas, mucha pasión, muchas ganas de hacer cosas y realmente accede de repente igual a un dinero porque se lo ha sabido trabajar. Igual no es todo lo profesional que debería de ser, pero por eso digo también que el tiempo lo dirá o el camino lo dirá. Y yo sí estoy de acuerdo, y luego, por ejemplo, los futbolistas de Cataluña, porque yo vivo también en Euskadi y eso lo hemos visto. Muchas veces también se toman ciertas decisiones en torno al dinero que van vinculadas a la cultura que tienen que ver con política, ¿no? Como pasó con el rock catalán. Cataluña es un tema político vasco, directamente. ¿no? Es decir, quiero fomentar una lengua y en vez de trabajarlo en política lingüística, lo trabajo en política cultural. Y dices, no estoy de acuerdo. Pues no es el camino, exacto. Pero es que el problema, o sea, digamos, si no queremos movernos en la periferia, tenemos que ir al centro del problema real. El centro del problema real es política cultural. O sea, los festivales es una parte más de la cultura y es uno de los ámbitos de la cultura y la relación social. El problema es que después de 35 años que llevo en esta historia, vivimos en un sector, uno, que no está regulado. 2, que no tiene categorías sociolaborales. 3, que se está aplicando criterios de riesgos laborales de la construcción. 4, no existe la ley de la música. Somos los tontos de la cultura. El teatro, desde el que corta las entradas, el acomodador, hasta el jefe de espacio, todo el mundo sabe lo que cobra, sabe su jornada laboral y sabe cuánto vale la hora extra. En el cine, que es el hermano mayor, porque tiene más empaque, más rimbombante, somos más rimbombante y tenemos necesidad de producción nacional, hay unas subvenciones de la hostia y todo el mundo también sabe lo que cobra. Y en la música es que no es cultura, la música es vodevil. Entonces yo estoy en la plataforma de investigación de la cultura en Cataluña y me llevo 14 años peleándome con los mismos, bueno, con los mismos no, cada 2 años con uno diferente, pero basándose sobre lo mismo. Queremos tener una ley de la música, donde cada uno de los actores, empezando por el músico, que es el que tiene los contenidos, hasta este señor que es un organizador de conciertos, o yo que soy un manager y organizo mis giras de mis grupos y mis cosas, sepamos todos a qué reglas jugamos. Este señor que tiene personal laboral, que le aplican la construcción, lleva la protección individual obligatoria, lleva tal y cual. Entonces, llegamos a un punto de incongruencia de decir, bueno, estamos haciendo jornadas de 14 horas, si no tenemos que hacer jornadas de 14 horas, estamos grabando en no sé cuánto más a los señores de los festivales. O sea, si no organizamos esto, no será sostenible absolutamente nada. O sea, es que no habrá dinero para pagarlo, por mucho que podamos tener sponsors de empresas muy fuertes. Entonces, el mayor problema donde tenemos que centrar el impulso es, uno, donde él ha puesto el dedo en la llaga.
Si no hay cultura de educación musical, no habrá músicos. Si no habrá músicos, no tenemos ni festivales, ni yo seré manager de nadie. No habrá negocio. Y dos, respeto a la profesión que no se tiene. El último estudio del Consejo Nacional de las Artes y su puta madre de Cataluña, las galerías de arte están mucho mejor constituidas, mucho mejor reputadas y son cultura. La música no es cultura. Y ese concepto, mientras a los políticos no se lo quitemos de la cabeza y les obliguemos a que hagan una política real de vertebrar el sector, estaremos haciendo guerra de taifas y cada uno luchando como podamos con la mejor dignidad posible, porque por suerte en los últimos 15 años las producciones son a nivel europeo y están muy bien hechas, en el 95% de los casos, pero el problema endémico que tenemos no está solucionado ni mucho menos. Yo, para rematar un poco con lo que decía Xavi, me gustaría apuntar también un mal endémico que afecta a los festivales. Cuando decía antes que yo no puedo jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo, yo no puedo tener a Radiohead en mi festival por un montón de cuestiones que no voy a explicar, presupuesto, capacidad, etcétera, etcétera. En este país el problema es que queremos jugar a todo. Queremos ser todos Cristiano Ronaldo. Y eso no puede ser. Entonces, aquí hay un problema que se llama oficinas de management, no sé cómo llamar esta figura, ¿no? Porque al final, ahora os voy a contar una anécdota, pero os diré que una de las cosas, independientemente de que nosotros tengamos que ayudar a los festivales pequeños tienen que ser conscientes de dónde están y lo que pueden hacer. Porque es que hay una cosa que se llama crecer. Y crecer implica un proceso de tiempo. O sea, la gente piensa que te dan una pasta y pones ahí y de repente haces un festival y te sale bien. Y hay gente que le sale bien, ¿eh? Hay gente que le sale bien, hay gente que pega el pelotazo y encima, pues, vale, pa'lante. Hay una cuestión que para mí es muy importante. Estamos en un terreno de juego donde todo está cambiando, absolutamente todo. Entonces, las agencias que venden los artistas tienen un baremo de caché que puede oscilar sin ningún problema entre los 10 y los 50.000 euros. Cuando tú tratas de trabajar con artistas guiris y artistas internacionales, ellos lo tienen muy claro. O sea, cuando te solicitan la información, te dicen cuánta gente va a tu festival, lo que vale la entrada, una serie de cosas que aquí no se tienen en cuenta. O sea, hay que adaptarse a lo que uno puede hacer. A nosotros, por ejemplo, como un festival que estamos en el medio de la nada porque no somos grandes ni somos pequeños, o sea, sufrimos un poco esto. O sea, hay artistas que no podrían estar presentes en un festival y lo están. ¿Cómo es posible eso? Entonces, hay veces que nosotros nos enfadamos y le decimos al tío, oye, ¿esto cómo es posible que lo hayas hecho? Es que ese festival pequeño tendrá que poder llegar a hacer ese artista con un tiempo suficiente y necesario. Y luego hay otro problema todavía mayor. Yo que llevo 20 años haciendo conciertos, todavía los antiguos promotores, la vieja guardia, ¿no? Todavía me dan así 2 collejitas y me dicen, Javi, ¿no? Entonces, ellos son muy hábiles, porque yo os voy a contar una anécdota. Nosotros el otro día en Palencia hicimos un artista muy mainstream, que no voy a nombrar, porque no viene a cuento ni que yo le haga mala prensa, pero a mí me vendieron un producto defectuoso. ¿A que a vosotros cuando os venden unas zapatillas y una camisa que está rota vais a la tienda y exigís que os la devuelvan? ¿A que sí? ¿A que cuando os venden algo en el supermercado que no está en condiciones vais al supermercado y le decís a la carnicera, esto no está bien? Pues yo el otro día tuve una compra defectuosa. Perdí 30.000 euros en un concierto con un producto que me vendieron como una absoluta maravilla. Entonces, cuando yo le fui a decir al señor que me vendió el producto, él me dijo, le duré 10 segundos, no creo que llegara. Yo una vez hice a David Guetta, perdí 200.000 euros y no le toqué los cojones a nadie. Esa fue su respuesta. Entonces, bueno, ese señor que no se preocupe. Nosotros, todo esto cambiará, os lo prometo.
Y cambiará porque hay gente que ama la música y que está aprendiendo a hacer las cosas. Estamos aprendiendo a hacer las cosas. Yo aprendo de este señor. Y este señor aprende a su vez de otro señor. Y de mí igual aprende alguien. Y eso es mejorar la industria de la música. Y mejorar todo alrededor del mundo de la música. ¿Qué pasa? Que el señor que vende esos productos tan mainstream tiene el valor de decirte, ¿tú crees que me puedes ayudar a entrar en los festivales? Algo está pasando, amigos. O sea, lo que no puede ser es que un grupo, por muy mainstream que sea, haga 70 conciertos en España. Lo que no puede ser es que valga lo mismo un concierto en Palencia que en Valencia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 700.000 habitantes. Y lo que no puede ser es que encima quieran apropiarse de un terreno que desconocen absolutamente y que van a utilizar sin ningún tipo de impunidad. Entonces, si alguna vez vais a hacer un festival, os pido, por favor, que penséis en todo esto, porque es muy importante. Si dejamos que el mainstream, que no tengo nada contra ello, ojo, esto no tiene que ver con el artista, tiene que ver con el manager, con todo lo que hay detrás de un artista. Como digo yo, para llegar a un artista hay que abrir 20 puertas. Si el artista puede ser cojonudo, pero ni le vas a ver. Entonces, acordaros del producto defectuoso, esto empieza a pasar. O sea, no puede haber 80 conciertos de una gira, porque al final la gente se cansa. Te llames Estopa, te llames Melendi, te llames como te llames. Y luego hay otra cuestión, que dentro de nuestra medida, y acabo, se ha puesto de moda, hay una frase que nosotros se mueve un poco en nuestro círculo que se llama «Hemos llenado la Joy Eslava». Al final hasta mi banda va a poder llenar la Joy Eslava. Entonces, cuando nosotros tenemos que comprar una banda, porque al final lo que haces es pagar por algo, ¿no? O sea, algo que quieres que te dé un rendimiento, que funcione a nivel emocional o a nivel económico, llámalo como quieras. O sea, cuando tú estás comprando algo, quieres lo que decíamos antes, ¿no? Que funcione. Y hay que llenar la Joy Eslava y hay que vender 90 entradas en Albacete. Cuando ese equilibrio existe, entonces hay que empezar a valorar a las bandas, porque es muy fácil llenar, bueno, no digo que sea fácil, pero entendedme lo que os quiero decir. O sea, el equilibrio está en todo, en Albacete, Huelva, Madrid y Barcelona. Bueno, si os parece, yo os quiero proponer abrir un poco la mesa a la gente, que yo me imagino que habrá ya personas que tendrán alguna pregunta. Me lanzo yo el primero para romper el hielo. Ahora se ve el nivel, ahora vais a comprobar si sois ponentes de nivel o no. De momento, sobresaliente. Mi primera pregunta para comenzar este turno sería, ¿los festivales mataron a las salas pequeñas o eso es una frase hecha que no tiene ningún tipo de sentido? Yo, si quieres, te hablo como neutro, que no soy ni festival ni sala pequeña. No, son modelos de negocio. O sea, hace unos años las salas pagaban porque los artistas tocasen. Y había un circuito de salas donde la sala decía, mira, te puedo pagar un fijo, más luego si metemos, hacemos un porcentaje. Y entonces la idea de club funcionaba. ¿Qué pasa? Que mientras el gobierno socialista estuvo, digo socialista porque era el que estaba, me da igual, estuvo financiando la música, entonces resulta que te encontrabas, pues bueno, grupos de mierda, no voy a decir nombres, porque los conocéis todos, que cobraban 4 millones de pesetas en aquella época, pagados, pero claro, cuando iban a una sala metían 12, y el perro de ellos, no un perro de fuera, de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso pasaba, las salas pagaban. Cuando los ayuntamientos no pueden asumir esa parte cultural y resulta que tienen que bajar el pistón y no pueden contratar a 8 millones, a 9 millones de pesetas, a burradas, cuando no lo valen, el equilibrio llega cuando vales tanto con lo que metes. Y va un poco en lo que habla Javier de si tú en Albacete metes 60 y llenas un Joy Eslava, no te creas que eres Dios. O sea, son meter 900 plazas, eres serie B baja. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se deja de subvencionar, todo aquel mainstream que ya funcionaba gratis,
no tiene mercado. Entonces, todos aquellos van a las salas gratis y los tíos de la sala dicen, venid, venid, pequeñuelos. Entonces, todos tocan gratis y es un circuito que no afecta para nada a los festivales y los festivales funcionarán de puta madre independiente y las salas tendrán que rifarse los días porque artistas les sobran y seguirán funcionando. El problema al final no acaba de ser más que económico, es decir, si tienes un nivel en este verano de X festivales, dependerá del poder adquisitivo y de la programación y organización de esos festivales en que algunos, por suerte, caigan y se mantengan aquellos que tengan un estándar de calidad, tanto programación como de producción, buenos. Y las salas tendrán non-stop, porque no hay circuito de clubs y al no haber circuito de clubs, todos los artistas tienen que tocar y tocarán gratis y a taquilla. Yendo a la pregunta que has dicho, si los festivales mataron a las salas, mi respuesta es radicalmente no. O sea, yo hago conciertos muy grandes, conciertos muy pequeños de sala, llevo bandas, hago festivales, tengo salas, o sea, estoy en todos los lados. Y yo ahora cuando voy a llamar, pues por un ejemplo, a Madrid y Barcelona, que son los dos sitios donde más programamos, hay más problemas que nunca para encontrar sala. Es decir, no es cierto, la música se sigue ensanchando, sigue creciendo. Lo que pasa es que hay muchas bandas ya de un calibre que no van a salas, pero yo, no sé, por daros un ejemplo, Moderat, que lo sacamos a la venta en Riviera, se agotó en 3 días y solo pudimos sacar a la venta porque no había más salas y no tenemos más fechas ni tenemos, o sea, y es porque eso pasa con muchos artistas, hay más actividad que nunca en las salas, hay muchas más salas, pero tiene que haber mucho más y esto tiene que seguir creciendo, lo que decía, somos un país disfuncional, vamos muy por detrás, todo es complementario, los festivales sirven de escaparate para bandas, hay bandas que crecen en festivales, hay bandas que crecen en salas y ocupan mejores lugares en los festivales, hay bandas pequeñas que se foguean en salas para luego llegar a escenas mucho mayores. Yo creo que toda la escena es absolutamente complementaria y en muchos momentos somos, yo creo que, demasiado trágicos, o somos muy tremendistas y yo creo que estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo y como todos los procesos de crecimiento y desarrollo se tienen que autorregular. Son complejos y son difíciles, pero yo tengo más complicación que nunca para conseguir salas e incluso, fíjate, ahora en Madrid que se han puesto aforos de 3.000 y de 5.000 en el Palacio, también. Es decir, porque se han ampliado aforos a 3.000 y 5.000 en el BOS, en el RIN, y también tenemos problemas para conseguir fechas. No sé, estamos en una fecha, en una gira en marzo de GOS, que es una banda que funciona muy bien. No hay forma de conseguir fechas. Llevamos mes y pico a ver si se liberan reservas. Es decir, yo creo que es todo complementario, estamos en un desarrollo y gran parte de todo ello forma parte de algo que yo siempre hablo, ¿no? España es un país de drama. España es un país de drama en general. Dramatizamos con todo y dramatizamos especialmente muchas veces los de la cultura, porque nos gusta, porque forma parte de nuestra realidad, ¿no? Yo creo que es necesario también ser un poco más objetivos, ser más optimistas y mirar más hacia afuera y ver las cosas buenas que nos da cada una de las cosas, los festivales, las salas, las bandas que crecen. Y un poco, antes cuando decíais, y volviendo un poco al tema anterior, yo creo que esto que decíais que surgen muchos festivales y muchos se cancelan y no pagan y demás, y yo os voy a decir que para mí hay una parte de responsabilidad muy grande porque ha habido muchos festivales que se han cancelado en los últimos tiempos que a mí me sorprendía las bandas que tenían programadas, ¿no? Me sorprende profesionales muy cualificados que se supone que conocen el sector y que saben a quién le venden y cómo le venden, que le vendan a gente que realmente saben que no hay una base profesional suficiente, ¿no? Entonces yo creo que más allá del propio promotor, que muchas veces es inexperto y que trata de hacer cosas, es el propio manager, la propia banda, el que tiene que decir sí, pero no puedo ir ahí, porque no veo todavía el suelo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que también hay una responsabilidad de toda la cadena del sector, ¿no? Que realmente está deseando vender de cualquier forma y a cualquier precio, cuando lo que tiene que hacer es ejercer su propia responsabilidad para regular el sector. ¿Por qué hay menor presencia de bandas femeninas en los festivales? En el Sonorama las hay. Yo en general. A ver. En general. No es una cuestión de... Primero, no hay muchas bandas con... Ya no voy a decir todas las integrantes femeninas, pero no hay demasiadas bandas que podamos encontrar. Segundo, a nivel de festival nosotros estamos encantados. De hecho, te voy a contar una anécdota. Intentamos una vez hacer un
dedicar un día, uno de nuestros escenarios, a todo bandas de chicas, no las encontramos. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, busca en el mundo, no sé, de la subcultura, música punk. No, lo que hay que hacer, yo creo que al final esto no se trata de chicas o chicos. Yo creo que tenemos la gran suerte de haber dejado atrás todo ese tipo de prejuicios y obviamente mola mucho ver una banda de tías, porque mola mucho. Eso, a los chicos, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, ¿por qué querías separar la banda de las mujeres que la de los hombres? O sea, tiene que ser solo específico de mujeres, no podía ser mujeres y hombres. Sí, claro que sí. Ah. O sea, no, yo a eso me refiero. Te estoy diciendo que hay... Nosotros en el festival tenemos bandas de chicos y chicas y bandas de chicas. Todo. Todo chicos, todo chicas y chicos y chicas, que es lo que tiene que ser. Entonces, al final, lo que te decía es que hay un déficit de... Ahí creo que tenéis un problema vosotras. Fíjate lo que te voy a decir. Creo que no os lo creéis y creo que es tan importante... No, es verdad. Es verdad. Yo creo que tenéis que tener mucha más actitud. Fija, sí, es verdad, es verdad. Y os voy No a es decir un tema por de qué. machismo igual. No. O de monopolización masculina Todo lo dentro de los contrario. festivales. En este caso estoy diciendo que tenéis... Joder, si lo quieres llevar por el machismo, lo llevas. Estoy diciendo que las chicas tienen mucho más talento que los chicos. Infinitamente más. Lo que pasa es que no os lo creéis. Nada más. O sea, parece que cuando uno tiene que hacer una banda de chicas... Mira, hay una banda en Salamanca que se llama Estrogenuinas. Nosotros las hemos acogido desde que eran así de chiquitas. Y muchas veces los propios promotores, ahí sí que entiendo que hay una parte machista por parte del promotor, piensa que un grupo de chicas no puede ser igual de bueno que un grupo de chicos. Y eso es la mayor chorrada del mundo. O sea, gracias a Dios existís. O sea, que es todo lo contrario. O sea, no entiendas, no sé cómo habrás entendido mi respuesta. No, pero sí, creo que he sido precisamente quería ver por tremendamente dónde ibas. Creo que he sido tremendamente claro. Y he dicho, Por no focalizar mucho tampoco, porque hay gente Sí. preguntando... hacerlo para rápido. rematar, las mujeres tenéis mucho más talento que los hombres, lo que pasa es que a veces os falta creeroslo, nada más. Yo no creo exactamente igual que él. Yo sí creo que cuando las mujeres hacen música se lo creen mucho y hay propuestas increíbles y fantásticas, ¿no? Lo que pasa es que es una realidad social, o sea, que ojalá se diese la vuelta, pero la verdadera realidad es que hay muchísimas menos mujeres alcanzando, vamos a decir, éxito o nivel más grande para poder programarlas, ¿no? A mí me fascinaría. Ahora tenemos a PJ Harvey y me parece una artista que se lo cree y es increíble y fantástica, ¿no? Pero cuando te pones muchas veces a trabajar bajo esa de Maremo, que no es habitual, ya digo, normalmente te sueles fijar en qué hay en el mercado y a veces te encuentras con que de repente tienes 4 bandas de chicas y otras veces que no tienes ninguna. No lo pretendes, ¿no? Pero sí que la realidad es que la oferta, la realidad es que hay muy pocas bandas que... Muy pocas. No sé si hay un 20% de bandas de chicas y un 80% de chicos, pero yo creo que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con una realidad social. Ojalá se diese la vuelta y hubiesen muchas más chicas, pero yo sí creo que hay bandas de chicas increíbles y muchas veces con propuestas tan interesantes o más que otras. Por supuesto. Medio segundo. Alfonso, el problema de todo esto también es que la banda no es de chicas, es de chica. O sea, porque, por ejemplo, PJ Harvey, claro, PJ Harvey está rodeado de, ¿sabes? Casi todas las mujeres que son frontman de una banda o con un talento increíble. O sea, hay mujeres en todos los ámbitos que son frontman, pero todos los músicos que llevan son tíos. Claro, o sea, a ver, entonces esto es un problema. Yo con esto lo que trato es de azuzaros un poco, ¿eh? No o sea, todo lo contrario. Yo creo que tenéis hay que darle caña, caña. Vamos a seguir con el turno de preguntas porque si no nos quedamos un poco empantanados con este asunto. Creo que allí también... Mira, quiero sobre lo que han hablado en cuanto a la burbuja de festivales, no sé si llamarlo así, sí o no. Pienso que hay muchos, cada año hay otros 50, 60 nuevos cada año. Creo que somos el país con más festivales de música en la Unión Europea. ¿Creéis que va a empezar o ha empezado o va a haber una especie de criba en
toda esa masificación de festivales y desde dónde se va a empezar. Las mismas administraciones están haciendo ya criba, lo va a hacer el propio público viendo qué festival vende el agua a precio de whisky o tiene mejor o peor cartel, es más pequeño o más grande. Las propias oficinas también creo que están empezando a hacer cribas en cuanto a que me paguen o no me paguen lo que estoy pidiendo, no voy a empezar a ir a pequeños festivales, sino tengo 20 festivales y no voy a ir aquí aunque me paguen el precio que estoy pidiendo. ¿Cómo creéis que o vamos a asistir todos y va a haber público para todos? Eso de que has dicho del número de festivales nuevamente vuelve a ser un mito. La zona, el epicentro de Europa con mayor número de festivales es Bélgica, Holanda, Alemania. O sea, todo el Benelux está reventado en proporción de población. O sea, y tienen los festivales en este momento seguramente los más numerosos en público, como Tomorrowland, el Lowlands, y están haciendo muchos de los festivales más interesantes en este momento en Bélgica y en Holanda y en esa zona de Alemania, con Rock am Ring, Rock im Park como grandes exponentes, pero muchos más pequeños, o el Hurricane, Southside. O sea, es decir, no es así. España estamos en desarrollo, igual hay muchos festivales de, vamos a decir, de 3.000 o 4.000 personas, pero eso pasa en muchos sitios. O sea, es decir, y ya digo, si se van a regular, 100% fijo, porque eso pasa en todos los países. Es decir, hay propuestas, surgen muchas propuestas y quedarán unas y otras desaparecerán. Y yo creo que ahora estamos empezando a ver, sobre todo en Europa, lo del Festival Boutique. Está empezando a verse mucho. Aquí en España ha surgido ahora el Vida Festival. Surgen nuevas propuestas, ¿no? Surgen nuevos modelos de festivales que lo que tratan de hacer no es meter 40.000, sino meter 6.000 o 8.000 en otro contexto. Pero también vamos a ver nuevas propuestas, algunos orientados hacia la gastronomía, ya hay algunos como Porta América. Entonces yo creo que ahora es cuando empieza la diferenciación y evidentemente con ello lleva la criba. El que simplemente quiera programar un escenario con 6 bandas nacionales tocando, yo creo que lo tiene muy difícil. Va a tener que aspirar a hacer algo más desarrollado, más complejo y diferente, porque eso no va a aportar ningún gran valor añadido. O sea, entonces yo creo que va a haber criba, sí, mucha, tiene que haberla, pero también es cierto que van a surgir cosas muy interesantes de entre todas esas 366 o los 1.000 y pico que hay en España. O sea, va a haber cosas muy... A ver, otra cuestión que os gustaría plantear a nuestros invitados. Si no, nosotros seguimos charlando, porque veo que tenéis un montón de cosas de las que hablar. Ya una vez que se han roto las hostilidades, podemos seguir. Coco, cuéntanos. Ay, madre. ¿Qué te pasó con Jonathan Richman, por ejemplo? Uf. Así por... Y hablabas de hostilidades, ¿no? Bueno, creo que Jonathan Richman no hace festivales, porque es lo que les faltaría a los organizadores de festivales. Cuéntanos, por favor. Vamos a tocar, he dicho, no viene. No viene. Está construyendo, creo que hornos de pan en Boston ahora mismo. Algo han dicho, de cerámica. Que no. Lo digo porque es una de las anécdotas que se recogen en tu libro. Sí. Que básicamente es uno de los motivos por los que dejé de montar conciertos y por los que no entiendo cómo estos señores aún se atreven, ¿no? Que es contratar a un americano que nos gusta mucho porque... A ver, también es un poco triste porque la gente va a reírse de Jonathan Richman, ¿no? En directo, desde que salió haciendo el ridículo en Algo pasa con Mary, vestido de gondolero y haciendo el idiota por ahí detrás con el autista este que lleva el batería, Tommy y tal. Entonces nos dimos cuenta que los que íbamos a ver a Jonathan Richman, cuando nos acordábamos de los Mother Lovers y de discos buenos, y ahora grababa unos discos patéticos mezclando el italiano con se había convertido un poco en caricatura del tal. Pero bueno, como uno es fan, decidimos contratarlo, ¿no? Entonces nos encontramos con que el tío viaja sin móvil y sin manager, sin tour manager. Entonces te has de fiar de que el tío llegará, ¿no? Cosa que teníamos nuestras dudas. Entonces nos dijeron, en la estación de Renfe a las 6 de la tarde, que el tío está ahí. Bueno, vale. ¿Y si no viene? No, que viene. Bueno. Entonces nos dijeron, requisitos indispensables. No quiere un hotel, quiere una pensión de mala muerte. Entonces, claro, dicen, nos la están colando, nos están metiendo una bromita, luego llega el friki, te monta un pollo que dice que dónde le vas a alojar y tal, ¿no? Entonces, que le cogimos un hotel modesto. El tío llegó allí y dijo que era demasiado lujoso. En el barrio chino, un hostal de 2 estrellas, que es como tener 0, y nos hizo llevar a una especie de casa de putas ahí en el Raval, asquerosa, y el tío dice, este sí que mola.
Y nos dice, ¿y os han explicado que ahora tengo miedo a volar? Tío, eres americano, ¿cómo cojones has llegado a España remando? Pues no, el tío había cogido miedo a volar y al día siguiente tenía que estar en Mallorca, que era un concierto que pagaba bastante más de lo que yo había pagado por él. El tío, ni corto ni perezoso, nos dice que tiene que irse en barco. Era invierno, el ferry solo sale uno al día y salía como a las 9:30, 10 de la noche, que es más o menos a la hora que tenía que empezar a tocar. Todo eso con todas las entradas vendidas en el Apolo 2, que es una sala de 400 personas o así. Dice, tío, no me jodas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues avisar a todo el mundo que venga antes, como si fuera tan fácil. Y ahí ya te empieza a entrar el sudor frío. El colega se cuelga la guitarra y empieza a hacer pues lo que hacía en Algo pasa con Mary, ir cantando por ahí dando vueltas, y de golpe se nos escapa escaleras arriba, subimos corriendo y llega el Apolo 1. Y se queda así. Y dice, que yo quiero tocar aquí. No, es que tú no puedes tocar aquí, es que tú tocas abajo. Y empieza, habla castellano, se hace llamar Juanito, no le puedes llamar Jonathan. No me hagáis esto, estaré muy triste, me estoy poniendo muy triste. Y yo tengo que tocar aquí arriba. No, tío, tú no puedes tocar aquí arriba. O sea, aquí seguramente toca otro. Pregúntalo, por favor, ya pago yo la diferencia, que le vas a cobrar a este, ¿no? Bueno, preguntamos y total que, por suerte o por desgracia, la sala estaba libre. Entonces se subió al escenario de la sala 1 y se dedicó a cantar él solito por ahí dando vueltas con la guitarra. Teníamos un telonero a todo eso para acabar de complicar la cosa, que ya tenía que tocar después. Pues ya no. Total, que al final tuvimos que localizar a los técnicos del Apolo, es un rollo corporativo, el de la sala 2 no toca el de la mesa del de la 1, el de la 1 estaba de vacaciones, lloramos un poco, el tío vino, el catering era una cabeza de ajos, solo, eso se agradece, al menos no pidió 85 chocolatinas para llevárselas en la mochila, o sea, el tío no, una cabeza de ajos y un vaso de cristal, pues dice que el plástico es malo para los océanos y que solo bebe agua del grifo. Bueno. El tío sube al escenario con la maleta y lleva un controlador de volumen. Entonces él controla el volumen. No quiere que en las pruebas nadie ponga sonido por la PA. El técnico no se dio cuenta, enchufó la PA. Jonathan Richman salió corriendo, todos detrás, lo pescamos en el paralelo, delante de un famoso sex shop de porno en vivo que se llama Bagdad. Se quedó en la puerta saludando a todas las señoritas que trabajan allí. Hola, soy Jonathan. Hola, soy Juanito. Hola, soy Juanito. No conseguíamos subirlo arriba, o sea, un estropicio de dimensiones descomunales, hasta que el pavo consintió en volver a subir, saludó a todos los paisanos del barrio y cuando subió a tocar, que él va con su mesita y tal, le íbamos diciendo, tío, acuérdate que te has de ir a las 9:30. Tuvimos que devolver un montón de pasta en entradas de gente que llegó tarde y estas cosas, pero bueno. Y tío, a las 9:30 nos vamos, que sale el barco, que sale el barco. Mi socio abajo con el Opel Corsa. Y cuando ya dijimos, tío, se acabó. O sea, el tío dice, bueno, muchas gracias y tal. Lo mete otra vez todo en la maleta, salta por en medio del público con la maleta y se va corriendo. Y la gente se pensó que era parte del show o no sé. Con lo que los 500, 400 y pico que habían llegado a venir salieron corriendo detrás suyo. Con una especie de escena de película italiana que solo faltaba un coche de bomberos, con un Opel Corsa llevándose a Jonathan Richman, un montón de gente corriendo detrás del coche y un telonero tocando delante de nadie. Bien. Y habrá más hostilidades. Esa fue mi experiencia con Jonathan Richman. Creo que han abierto un blog, la gente de Radio 3, para que los promotores que han contratado a Jonathan Richman explicaran sus experiencias y las hay casi peores que las mías, como una que llegó un día afónico el tío a un concierto, subió al escenario, les dijo a la gente que no podía cantar, que no tenía voz, pero que no se preocuparan, que les iba a cantar una canción a cada uno, al oído. Por suerte había vendido pocas entradas, pero el tío se bajó y le fue cantando el Vampiresa Mujer a todos los presentes. O sea, un tío entrañable, pero sí. Pero es mejor pagar el precio de la entrada y verle hacer sus cosas que estar aguantando este mareo durante una semana, os lo juro. Que bueno, no tiene mucho que ver con festivales, pero... Ahora nos reímos todos, Coco, de la anécdota. Supongo que en ese momento risas las justas. En ese momento pocas. Luego nos fuimos ahí y nos reímos un rato, pero bueno, hasta que el tío lo metimos en el barco fue un poco complicado. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna cuestión. Seguimos contando anécdotas del abuelo Cebolleta, no sé. Tengo un montón, soy muy viejo.
Pero ellos, bueno, vosotros debéis tener curiosas, vosotros que sois promotores de grandes festivales, respetando el anonimato del interfecto del grupo en cuestión, ¿alguna situación realmente kafkiana con la que os hayáis topado y que no olvidaréis nunca? Porque me imagino que todos los años surgen problemas de última hora. Pero algo que se te haya quedado grabado de verdad y que no vayas a olvidar. Se me viene a la cabeza, así con grupos, me acuerdo que cuando conseguimos hacer Mogwai, la condición no era un gran problema económico, la condición es que tenían que poder ver el Celtic de Glasgow Rangers, el derbi futbolístico. Entonces, nosotros dijimos que sí, ya se verá, ¿no? De alguna manera. Y fue la hostia, porque estaba en un hotel en medio del campo y tuvimos que instalar 3 antenas parabólicas con un técnico y no había manera de pillar el puto partido. Entonces orientábamos las antenas, llevábamos 4 horas orientando las antenas, los guiris se empiezan a poner nerviosos, empieza por ahí el tour manager a dar guerra y tal, no, como no se vea el partido, los chicos no tocan y tal. No sé qué, un cisco cojonudo hasta que al final, no sé si fue un milagro divino de las ondas cibernéticas, pero de repente ahí apareció el Glasgow Rangers, Celtic de Glasgow. Y bueno, luego pues anécdotas a nivel de bandas, pues de todo. Desde pequeñitas hasta grandes, ¿eh? O sea, desde pequeñitas hasta... Y de hecho, creo que es importante que se sientan bandas a todos los niveles, con respeto, siempre con respeto, las grandes y las pequeñas. Pero es importante que exijan también las bandas pequeñas. O sea, yo creo que hemos llegado a un punto en algunos festivales, no los voy a nombrar, pero parece como que tenían que pagar las bandas españolas por tocar, ¿no? A cualquiera, a mí me molesta bastante cuando veo un cartel y veo un grupo guiri que no conozco, sinceramente no conozco, y oigo mucha música y leo mucho y todo esto, y le veo en un tamaño así que te cagas y resulta que los que venden las entradas están así. ¿Pero en qué coño de país vivimos, joder? No lo entiendo. O sea, vale, tú quieres promocionar una banda internacional, tienes que poner un buen slot, de acuerdo, pero cuando menos pone un slot adecuado a todo el mundo, ¿no? Es un poco... Y luego, pues, anécdotas... No acabaría. O sea, en el festival os contaré que entre nuestras grandes virtudes, en el 3er o 4º año, se incendió la PEA en directo, estaban tocando Los Enemigos, y viene una persona y me dice, oye, qué de puta madre lo del fuego, ¿no? O sea, el tío pensaba que eran efectos especiales, ¿no? Y estaba ardiendo la caja de la PEA. O sea, aquello fue tremendo, tremendo, tremendo. Un extintor en medio de... O sea... Tenemos una cuestión sí. por ahí. Bueno, habéis puesto contexto en las particularidades que tiene nuestro país a la hora de promover con festivales y conciertos, que son particularidades muy concretas, que nos diferencian de otros países. Y yo creo que una de las más significativas es que vivimos en un país muy politizado. Habéis hablado del problema catalán o de por qué la política catalana ha impulsado ciertos espectáculos pues, muchas veces carentes de calidad. Eso puede pasar en otras regiones. Y me gustaría que pudierais contar algo más al respecto de la relación, promoción de festivales muy vinculados y muy regados a elementos culturales, y yo creo que el Sonorama claramente es parte de ello, y también como una ciudad como, por ejemplo, Bilbao, se ha volcado en aupar o en ayudar a desarrollar, no sé si la sociedad bilbaína lo ha hecho, no sé si también la política del País Vasco lo ha hecho, en aupar un festival como el BBK y lanzarlo a una proyección internacional tan bestial como tiene. Ahora te cuento, Alfonso, yo te respondo en 10 segundos. A nosotros no nos hacen ni puto caso. Ni la Junta de Castilla y León, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento. Y eso no impide que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y, de hecho, te voy a decir que una de nuestras grandes suertes ha sido sobrevivir sin ayudas institucionales. No podíamos vivir en un país donde hubiera festivales patrocinados en un 80%. Eso es absolutamente intolerable.
Y estoy absolutamente en contra de ello. A día de hoy nuestro festival tiene un presupuesto de 2 millones de euros, de los cuales recibimos menos de un 2% de ayudas institucionales. Y nos sentimos muy orgullosos. Al año que viene renunciamos a la ayuda de la Junta de Castilla y León, que aporta un 0,0 algo. Y vamos a pedir que nos den la ayuda, pero la vamos a ceder a 16 colectivos que nos dejen elegir. Yendo un poco a la primera pregunta que decías de politizado o no politizado, yo no creo que esté politizado en el contexto que igual todos estamos pensando e imaginando, ¿no? Yo creo que la politización viene sobre todo por política lingüística, ¿no? Yo, por lo menos, en el gobierno vasco, en Euskadi, más allá de haber cultura, hay un presupuesto para el desarrollo de la lengua, ¿no? O sea, porque todo eso forma parte de una realidad y podría ir un poco más allá a nivel histórico, y a mí me parece muy válido y muy interesante que se trate de recuperar una cultura, ¿no? Porque hay cosas ahora, por ejemplo, hoy se estrena una película, Guernica, que se puede ver en cines, ¿no? De cómo en ciertos momentos una región que hablaba un idioma de forma normal, por cuestiones políticas, se mataba a la gente que habla ese idioma, y ese idioma prácticamente desapareció, ¿no? Entonces, ahora estamos en un receso hacia otro lado, en que se invierte mucho en política lingüística para recuperar una parte de tu cultura que por cuestiones políticas se acabó con él, se trató de acabar con él, y entonces eso deriva vamos a decir nuevamente, en disfunciones, en que la política lingüística se acaba metiendo en cultura y acaba favoreciendo la inversión en muchos grupos que cantan en ese idioma para tratar de desarrollarlo. Lo que pasó en Euskadi particularmente fue que se generó una gran burbuja en que había muchas bandas que podían hacer 50, 60 fechas al año cobrando mucho dinero, porque todos los ayuntamientos se sumaban a través de cultura a esa política lingüística para programar contenidos de esa índole, ¿no? Eso desapareció ya. O sea, se fue porque se dio cuenta de que, uno, que la política lingüística se iba normalizando y había otras formas de llevarla a cabo, y dos, que no ayudaba a la cultura. O sea, que la perjudicaba, porque lo que pasaba es que todas esas bandas no salían de Euskadi porque todas las noches iban a tocar a 1h30 a lo más lejos y volvían a casa a dormir. Y entonces no salían de Euskadi a tocar. Y luego todo eso cambió, y sobre todo cambió porque cuando empezó a haber bandas como Berri Charra, que cantan en euskera y triunfan en toda España y triunfan en el extranjero, ¿no? Que no era necesario, vamos a decir, doparlas o hormonar la cultura a través de la política lingüística, que la política lingüística tenía que ir por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un error que en el caso de Euskadi está, yo creo, bastante salvado, y ya no existen esos circuitos culturales que había en torno a favorecer a las bandas en euskera. Y de hecho muchas de las bandas que veis ahora que más trascienden en Euskadi, como DeLorean, como We Are Standard, Rural Zombies, todas ellas pues cantan en castellano, en inglés, o algunas, como decía, como Berri Charra, que otras cantan o Belaco, cantan en euskera en muchos casos, ¿no? Está muy normalizado. Y yendo hacia lo que decías del apoyo de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo antes de hacer el Bilbao Baby Live hice varios festivales, ¿no? Hice diferentes cosas y luché mucho contra corriente, y lo sigo haciendo, pero lo que me pasó en el caso del Bilbao Baby Live es que te encuentras con una institución que igual tiene un corte más moderno. Y hablo de un corte más moderno porque prácticamente todos los grandes eventos en España se llevan desde concejalías de cultura. Y Bilbao hace ya, vamos a decir, década y media, desarrolló la Concejalía de Promoción Económica, que es exactamente igual que trabaja Francia. Francia trabaja con todos sus proyectos estratégicos desde promoción económica. No los trabaja desde cultura ni desde deporte, los trabaja desde promoción económica, ¿no? Entonces estudian los proyectos desde otra perspectiva. Los estudian de si obtiene retorno social, económico, turístico, y si encima es un proyecto cultural, pues fenómeno, fantástico. Pero a través de esa Concejalía de Promoción Económica se pueden desarrollar proyectos urbanísticos, proyectos sociales, proyectos deportivos, porque se entiende que es una forma de desarrollo social y económico, principalmente de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que eso que hizo Bilbao hace 15 años es fantástico y dio un paso muy interesante que yo creo que lo deberían estudiar. Y ya digo, no invento nada, ¿eh? Esto, los franceses, que son los grandes líderes del desarrollo cultural, yo diría a nivel mundial, en todos sus planteamientos, lo llevan haciendo muchos años. Es decir, atacar todos estos proyectos que se consideran estratégicos desde cultura. O sea, perdón, desde promoción económica, porque nosotros cuando trabajamos con cultura, que yo sigo trabajando con cultura en algunas instituciones, lo que te pasa es que cultura es uno de los hermanos pobres de las instituciones, ¿no? Normalmente, tú cuando vas a un ayuntamiento, las áreas más importantes son Hacienda, urbanismo, obras y servicios, y el resto de los concejales hacen lo que dicen esos.
Es decir, porque son áreas menores, son áreas en que disfrutan de un presupuesto mucho menor y en muchos de los casos va condicionado a los grandes proyectos estratégicos de la ciudad. Entonces, lo que pasa con promoción económica en ayuntamientos como Bilbao es que prácticamente es el área más importante y va muy unida a la alcaldía. Entonces, puede ser proyectos de las diferentes áreas, pero se trata desde ahí. Y cuando yo trato un proyecto de cultura en otra institución que lo hago, me encuentro nuevamente con todas esas grandes barreras que el de cultura siente y vive lo mismo que yo, pero está en un diálogo mucho menor respecto a sus homólogos en el ayuntamiento. No puede avanzar y en muchos de los casos lo tratan simplemente como gasto, porque lo que pasa con las concejales de cultura que prácticamente todo el dinero se trata como gasto, no se trata como inversión. En promoción económica no. Nosotros del Bilbao Beca Life hay seguido a todo eso un estudio de Deloitte del impacto económico, los recursos que genera, el empleo, etc. Entonces tú todo eso, vamos a decir que lo avalas, le das una legitimidad y cuando tú se lo presentas al resto de los grupos políticos te dicen perfecto, estoy de acuerdo con la inversión en este proyecto. Entonces, yo creo que es una de las cosas en las que se tenía que transformar prácticamente todos los ayuntamientos de España, ¿no? Digo los grandes principalmente porque evidentemente los pequeños pueden hacer lo que pueden y los medios que pueden. Transformarse en que haya cerca de la alcaldía un departamento que sea el de promoción económica que trate de estudiar los proyectos estratégicos, sean culturales, deportivos, sociales o como sea. Y eso es lo que hizo Bilbao y lo que sigue haciendo y yo creo que por eso Bilbao sigue haciendo grandes cosas y sigue invirtiendo y seguirá invirtiendo en muchas cosas porque todo lo que hace lo estudia como qué retorno da más allá de todo eso y por eso muchos proyectos culturales como Bilbao Beca Life que tienen un gran retorno siguen estando avalados por el ayuntamiento. Yo tengo solo un apunte tenemos un minuto, Javier, nada más. Ok. Un apunte sobre Alfonso, lo que ha comentado. Yo vivo en una región arcaica, absolutamente. Eso no quiere decir que no tengamos que luchar por ella. O sea, el problema no somos nosotros, son ellos. Cuando estuve en el BIME el año pasado, acorde con lo que dice Alfonso, nosotros ya no es que envidiemos sanamente la política que se ha llevado en Cataluña o en Euskadi, incluso apoyamos que se defienda la lengua. Para nosotros no hay cosa más global y plural y normal que ver la gente cantando Berri Charrac en euskera en nuestro festival o Manel. Es que eso tenía que ser absolutamente normal y se ve como algo absolutamente especial. Y remato con una cosa. Yo estuve en una charla en Bilbao, en el BIME, del responsable de la Diputación de Vizcaya de Cultura, que me lo hubiera cogido, me lo hubiera metido en el coche y me lo hubiera traído para mi tierra. Porque no veáis, ya más allá del idioma y más allá de todo, la forma que tienen de defender su tierra los políticos. Y de eso nos queda un enorme trecho por aprender. Así que eso, vamos a quitarnos de la ranciedad y hacer cosas que es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues con esta reflexión yo creo que lo podemos dejar porque además el tiempo apremia. Lo único que me resta por mi parte es agradeceros a todos. Javier, disfruta de tu cena en Aranda. Que tengas un buen viaje. Xavi, que fuiste el que rompió las hostilidades. Muchísimas gracias por hacerlo. Hostilidades dialécticas. No, por favor, pero bueno. Se agradece. Coco, tus anécdotas impagables, como siempre. Un auténtico placer. Un clásico ya de estos cursos. Y Alfonso, lo mismo, muchísimas gracias por todo lo que has aportado a esta mesa. Y a todos vosotros, pues gracias por vuestra atención. Hacemos una pausa muy breve y tenemos una conferencia de cierre para terminar ya este segundo curso de verano de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.